Bien, entonces estamos hablando de que ¿están viendo la presentación, señores? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ese etanol, como les había mencionado, es un commodity y ese etanol me da lugar justamente a obtener un etanol de mayor calidad, ¿verdad? O sea, si yo hago una fermentación y una destilación simple y una destilación en una torre de rectificación, como habíamos visto el semestre pasado, yo tengo un etanol de 96%, 95% aproximadamente, ¿está bien? Ese etanol de 95-96% no me sirve a mí justamente para producir, o sea, para usarlo como combustible, como mencioné anteriormente. Entonces, yo necesito que ese etanol alcance 99.6% de pureza para que yo pueda mezclar eso con la gasolina. ¿Está bien? Entonces, se tiene que hacer un proceso posterior a esa destilación fraccionada que se llama destilación de deshidratación del alcohol, justamente para obtener un etanol de 99.6%. ¿Está bien? Vamos a ver eso más adelante con más detalle. Una cosa que ustedes van a escuchar mucho y que incluso cuando huelen etanol que se le está cargando en su vehículo, es que el etanol, además de olor a etanol, tiene un olor picante diferente, ¿verdad? Ese etanol sufre un proceso que se llama de desnaturalización del alcohol o del etanol. ¿Cómo se hace eso? A ese etanol destilado puro o prácticamente puro se le adiciona, por ejemplo, sustancias como metil cetona e hidroxibutoraldehído o queroseno. ¿Para qué yo hago la desnaturalización del alcohol? ¿Alguien tiene una idea de eso? ¿Alguien tiene idea de por qué hago desnaturalización de la...? Y no es para justamente, o sea, el alcohol de por sí tiene olor, pregunto. Sí, pero el alcohol que vos tomás en tu casa. Porque no se hace lo mismo que en el metano, que se le añade un componente para que tenga un olor y pueda ser fácilmente reconocible. Es como el propano en tu casa que vos tenés, tu gas tiene vos sabés que el gas propano no tiene olor. Lo que vos olés son las sustancias que se le adicionan para que justamente te llame la atención que hay olor a gas. Sí. El propano no tiene olor también, se le adiciona a otras sustancias. Y justamente la desnaturalización del alcohol, ¿para qué yo voy a hacer eso? No es para convertirle en grado alimenticio o algo. O sea, para quitarle el grado alimenticio. Si yo le pongo queroseno u otra sustancia, ahora yo no voy a poder tomar. Entonces la desnaturalización del alcohol es justamente eso. O sea, la adición a unas sustancias, ¿verdad?, que van a hacer que yo no pueda tomar eso del sabor que tiene. ¿Verdad? En Paraguay no se le está haciendo la desnaturalización al alcohol que se vende en las estaciones de servicio. ¿Ah? Antiguamente se le adicionaba metilisobutil, por ejemplo, para desnaturalizar, pero ahora prácticamente no se le adiciona nada. ¿Por qué se hace la desnaturalización? Justamente para que la persona no se vaya a comprar etanol de la estación de servicio y tome. ¿Está bien? Ustedes van a decir, ¿pero quién va a hacer eso? Hay gente que tiene problemas de alcoholismo y hace eso, sí. Toma hasta perfume. ¿Verdad? ¿Por qué no va a poder tomar etanol que se vende en la estación de servicio? ¿Verdad? Entonces, el proceso de desnaturalización es justamente eso. La intención es darle justamente un sabor diferente para que la persona no quiera o no pueda tomar ese alcohol. Bueno, ¿de dónde yo tengo etanol? ¿Cómo yo puedo hacer ese proceso para obtención de etanol? Uso el proceso de fermentación y para fermentar yo necesito azúcar. ¿De dónde voy a sacar el azúcar? Voy a sacar azúcar del caldo de caña que ya vimos. Esto es una molienda con un caldo de caña que está saliendo, ¿verdad? Puedo usar la melaza también, ¿verdad? Que es el residuo que queda en la cristalización del azúcar. Puedo usar almidón de maíz o puedo utilizar también bagazo de caña de azúcar como sustrato. De este bagazo de caña de azúcar vamos a hablar poco, pero sí vamos a hablar un poco más del caldo, la melaza y un poco de lo que es el maíz. ¿Está bien? Bien, vamos entonces, ¿cómo producir eso? Yo tengo que producir etanol. Para producir etanol, yo tengo que sacar ese etanol de algún lado. Para eso yo necesito fermentar, y esa fermentación normalmente se hace con levaduras.
Entonces, esa fermentación con la levadura me va a dar aproximadamente entre 9 y 12%, de 2 a 13% de etanol por la fermentación. ¿Cómo yo fermento eso? Usando levaduras. Esa levadura es una Saccharomyces cerevisiae. La misma levadura que ustedes usan para producir pan en su casa, si su mamá hacen pan, ¿verdad? Entonces, la misma levadura que yo uso y que compro en Copalsa para producir etanol. Esa levadura puede ser modificada o no, dependiendo genéticamente, para que me dé mayor rendimiento de etanol. Después de la fermentación, yo hago la destilación fraccionada o hago la deshidratación para obtener alcohol de 99.5%. ¿Cuáles son los otros usos que yo puedo darle al etanol? Además de combustible, puedo utilizar para producir bebidas alcohólicas. ¿Tá? Los famosos licores. Muchos de los licores usan alcohol puro, ¿verdad? Que después diluyen y mezclan con frutas para extraerse toda la esencia y los sabores de esas frutas y que se forme el licor de frutas, por ejemplo. Puedo dar uso para industria farmacéutica, industria de cosméticos, tintas, barnices, ¿verdad? Para polímeros y otros usos que se le puede dar a ese etanol. Bien, ¿de dónde sale ese azúcar para la fermentación? Que es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Vamos a ver, la biomasa, yo puedo usar caña de azúcar, como dijimos, o remolacha, donde puedo tener sacarosa. Hago la extracción por presión, tengo una solución o un caldo que yo voy a fermentar después en los fermentadores. Puedo utilizar almidón, biomasa amilácea, por ejemplo, maíz, trigo, mandioca, pueden servirme como fuente de almidón, justamente para producir almidón, obtener almidón, y ese almidón después pasa por una hidrólisis para obtener azúcares que yo voy a fermentar. Y lo último que habíamos mencionado también era que yo puedo utilizar bagazo de caña de azúcar, ¿verdad? Ese bagazo residual tiene en su estructura lignina, celulosa y hemicelulosa. Entonces, de ese bagazo yo puedo triturar, puedo hacer una hidrólisis y voy a obtener azúcares también por hidrólisis para posteriormente fermentar. Entonces, tengo tres fuentes principales, ¿sí?, de donde puedo obtener ese azúcar. Esto aquí apenas es un esquema de cómo se podría integrar la fábrica de cañas de la obtención de azúcar con la fábrica de etanol, de qué es lo que pasa normalmente y que en Paraguay también existen esas industrias que hacen tanto azúcar como etanol. Entonces la caña de azúcar se prepara, se extrae el caldo, del caldo se procesa para obtención de azúcar. La melaza que se descarta del proceso de obtención de azúcar puede ser fermentada para obtener etanol. Bien, del bagazo de caña de azúcar, yo puedo hacer ¿qué cosa? Puedo hacer una hidrólisis o puedo quemar directamente en la caldera, como habíamos mencionado. De la hidrólisis, de ese bagazo de caña de azúcar, yo puedo obtener azúcar para fermentar y obtener etanol por un lado. Y la caldera, como dijimos, ya teníamos calor y electricidad. Entonces, vean cómo la industria azucarera alcoholera es prácticamente autosuficiente en cuestión energética, ¿sí? Lógicamente, para arrancar yo necesito una cantidad de energía, pero después ya es autosuficiente. Aquí apenas ven una imagen de cómo está distribuida una planta de fabricación de azúcar y etanol, ¿sí? Y vean aquí una cosa llamativa en la fotografía, es justamente la montaña de bagazo de caña de azúcar que yo tengo. Y ese bagazo de caña de azúcar se usa justamente para la caldera. Hay un porcentaje de bagazo de caña de azúcar que no es utilizado y que eso pasa justamente a el proceso de que puede ser hidrolizado, por ejemplo, para obtener más etanol. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Preguntas? No, profe. Dale, seguimos rapidito entonces. Bien, ¿qué pasa con la caña de azúcar, como dijimos? Cuando yo tengo etanol a partir de caña de azúcar, ¿verdad?, yo voy a sacar lógicamente el caldo y de ese caldo y de la melaza voy a hacer etanol.
Pero como les dije, el bagazo de caña de azúcar también puede ser aprovechado, que es lo que llamamos obtención de etanol celulósico, y a partir de ese bagazo se puede hidrolizar y obtener más cantidad de etanol. Entonces vean que la caña de azúcar en sí, una planta de caña de azúcar o por hectárea de caña de azúcar, yo puedo obtener hasta cerca de 9.000 litros de etanol. ¿Está bien? Vean acá, rendimiento de 9.000 litros de etanol por hectárea plantada. Es un rendimiento interesante siempre y cuando yo use también el bagazo de caña de azúcar, que es como residuo. ¿Está bien? Profe, ¿de qué se hace la hidrólisis? O sea, del etanol y del jugo. No. Vamos a explicar. Bueno, entonces, aquí dice que yo tengo la caña de azúcar. El proceso normal de fermentación para obtener etanol es usar caldo de caña de azúcar o melaza, ¿verdad? Es fácil porque es líquido, disuelvo y con eso yo ya puedo fermentar. El caso del etanol celulósico, que es la parte verde que va a aumentar el rendimiento, usa el bagazo de caña de azúcar. En vez de quemar todo el bagazo de caña de azúcar en la caldera, yo tengo el bagazo de caña de azúcar, hidrolizo con ácido sulfúrico o con enzimas, que lo que van a hacer es ¿qué cosa? Van a romper la celulosa que tiene ese bagazo y vamos a obtener azúcar. Y ese azúcar que se obtiene es lo que se fermenta para obtener más etanol. Entonces, si yo hago solamente una fábrica que usa caldo de caña y melaza, vean que el rendimiento es de aproximadamente 6.500 litros por hectárea. Pero si yo uso el etanol del bagazo, que obtengo etanol del bagazo de caña de azúcar, puedo llegar hasta 9.000 litros por hectárea. O sea, vean cómo aumenta eso. Entonces, ¿cómo se hace esa hidrólisis del bagazo? Con un tratamiento ácido o enzimático que me genera azúcar y que posteriormente yo fermento normalmente en un tacho de fermentación. Bien. ¿Recuerdan este gráfico? Sí, que ya vimos que la integración de la producción de azúcar que terminaba por este lado, y vean aquí que del caldo que yo estoy obteniendo de la molienda, siguiendo esa línea, vean aquí que pasa a un tanque número 10. En ese tanque número 10 yo también puedo hacer lo que se llama el encolado, sin hacer sulfitado, solamente hago el encolado. Y ese encolado justamente lo que hace es ¿qué cosa? Flocular las impurezas y pasamos ese líquido previamente calentado a otro decantador. Por la parte de abajo tengo un lodo, ¿sí? Que puedo no descartar. Y por la parte de arriba de ese decantador tengo un caldo claro. Ese caldo claro justamente puede ser enfriado, pasa a un tanque donde se mezcla con agua para ajustar la concentración y de ahí ya voy pasando a los tanques de fermentación. Finalizando el proceso de fermentación, en el tanque 24, por ejemplo, cualquiera de estos tanques, yo paso esa suspensión de células más el caldo fermentado a una centrífuga. Las células son recuperadas y entran de vuelta al ciclo y el caldo fermentado va a un tanque de almacenamiento y de allí ya pasa a las torres de destilación, que vamos a ver eso mucho más adelante. Presten atención aquí a una cosa, que justamente lo que yo hago aquí es adición local, hago una clarificación y después hago la fermentación. Y ahí me van a decir ustedes, ¿para qué, profesor, yo voy a hacer el clareamiento del caldo si yo voy a fermentar y no voy a obtener azúcar? ¿Verdad? ¿Por qué será que yo hago el clareamiento con cal de vuelta aquí, señores? ¿Cuál sería el motivo? ¿No es para reducir el pH de vuelta o ya no tiene más esa función? Yo tengo, sí, perfecto. Yo tengo un pH, ¿verdad? Que está dándole acidez a mi caldo. ¿Ok? Y como vos decís, yo necesito ajustar ese pH de vuelta. Y además, cuando yo levanto ese pH con la cal, lo que va a formar, ¿qué cosa? Va a formar flóculos. Entonces voy a poder separar mejor las impurezas en este decantador. Pero, ¿por qué yo hago eso? ¿No puedo directamente usar el caldo sin ninguna clarificación?
a fermentar. Y si está floculando, no es para quitar justamente esas impurezas y tener mejor concentrado de etanol. O sea, para que haya mejor acuérdate que acá yo no tengo etanol todavía, tengo sacarosa nomás. Perdón, mejor concentrado de la sacarosa, ¿verdad? Que queremos. Exactamente. Yo puedo hacer la fermentación sin hacer esta fase de encolado, de clarificación. Puedo ir directo a fermentar. El problema, ¿cuál es? Cuanto más impureza yo tenga, yo voy a meter más contaminante a mi proceso de fermentación. O sea, esas impurezas incluyen bacterias y otros microorganismos que no son levaduras, o sea, que van a afectar, van a competir con la levadura que yo voy a adicionar aquí, ¿sí? Por el azúcar. Entonces, si yo hago la adición en esta parte de cal, la floculación va a arrastrar las impurezas y también va a arrastrar una cantidad de microorganismos. Entonces van a reducirse los bajos rendimientos, o sea, voy a aumentar los rendimientos de la fermentación con las levaduras porque justamente voy a sacar esas impurezas. ¿Está bien? Entonces con eso yo tengo mejores rendimientos de etanol en mi proceso fermentativo. ¿Cómo se hace eso en la industria? Cuando ustedes van a fabricar etanol o cuando van a ustedes a fabricar levaduras para vender en forma de pan, yo tengo que partir en el laboratorio de un tubo, que en la parte de adentro de ese tubo yo tengo un microorganismo que yo necesito propagar, o sea, aumentar su concentración. Entonces lo que yo hago es tomar ese microorganismo, inocular en un Erlenmeyer que contiene medio de cultivo. Vean aquí, voy a aumentar el volumen del medio de cultivo hasta llegar a este tanque. Aquí en este tanque yo voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener una cantidad de células en mayor volumen. Y este tanquecito que está acá es que yo tengo que adicionar en el tanque de mayor volumen, con mayor cantidad de caldo, para que se acelere el proceso de fermentación. Vean las etapas. Voy aumentando los volúmenes hasta tener un volumen mayor, que es el que voy a usar para inocular mi tanque de fermentación. Esos tanques de fermentación, ¿cuántos litros tienen? Tienen 8.000, 10.000, 20.000 litros de caldo. Ahí yo les pregunto a ustedes, ¿por qué tengo que hacer todas estas etapas? ¿Por qué necesito aumentar el número de células? ¿Por qué sería eso? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? O sea, vos te referís, profe, a hacer de manera por etapas, ¿verdad? Tipo de... Claro, ¿por qué hago progresivamente esto? De un tubo paso a un volumen mayor, ahí van a crecer las células, ¿verdad? De ahí paso a otro volumen mayor que el anterior, van a crecer más células, ¿verdad? Y acá van a tener muy lógicamente un volumen mayor y mucho más células. No es por las bacterias, o sea, por las bacterias primero comenzás pequeño. No. Entonces... En realidad lo que yo estoy haciendo, ¿qué cosa? Yo tengo acá levadura, esa levadura es lo que me va a servir para la fermentación. Si yo aumento el número y la cantidad de células que voy a inocular a mi tanque principal, ¿eso qué significa? Voy a tener más número de levaduras reproducidas y más rápido voy a alcanzar mi fermentación. Imagínate si yo evito hacer todo este proceso y tomo, por ejemplo, tomo una cantidad de células y quiero inocular directamente a un tanque de 20.000 litros. ¿Qué va a pasar ahí? Va a ser eterno tu proceso de fermentación. Nunca va a terminar porque pues, las células van a tener un volumen muy grande y va a ser muy lento el proceso, ¿verdad? Él va a ir creciendo normalmente, pero independientemente del volumen, él va a crecer. Pero no va a crecer en cantidades suficientes en corto tiempo para que yo pueda acelerar mi proceso de fermentación. Y mi fermentación tiene que durar entre 6 y 8 horas por ahí, como máximo. En algunos casos, hasta 5 horas se fermenta ya etanol. ¿Está bien?
Otros casos tienen 12 horas de fermentación dependiendo de la levadura. Entonces yo no puedo saltar esa etapa de querer inocular directamente de este punto hasta este punto a un volumen mayor porque voy a demorar mucho mi etapa, mi proceso. Entonces todo esto se hace en laboratorio. Y a esto que yo tengo acá en este pequeño reactor se llama pie de cuba, que es el pie que voy a inocular el tanque gigante de mi industria para obtener justamente el proceso que a mí me interesa. ¿Está bien? ¿De dónde saco microorganismos? Puedo obtener de la naturaleza, en la propia industria. Yo puedo aislar levaduras, puedo tener por ejemplo, puedo tener de frutas esa levadura, pero normalmente las levaduras ya se compran, que son levaduras que tienen alto rendimiento. Compra en colección de cultivos. Yo puedo comprar cultivo puro, que es lo que se hace normalmente, ¿verdad? Yo compro esos cultivos, ya sé que esa levadura es modificada, ya sé que esa levadura me puede dar 12 a 13% de etanol. Espectacular. Entonces directamente trabajo con cultivos puros. Puedo tener mutantes también en la fábrica. O sea, las propias levaduras, a medida que va pasando el tiempo, y quien fabrica cerveza va a saber eso, que a medida que va pasando el tiempo, esas levaduras se van acostumbrando y solas, de forma natural, le van mutando. Ahí él quiere mutar para no producir más etanol, entonces va a producir baja cantidad de etanol. Hay producción de mutantes naturales que son convenientes porque me da mayor rendimiento de etanol, pero hay otros que no. Entonces yo no puedo ser dejar tanto al azar que la levadura mute para darme un buen rendimiento. Entonces es preferible comprar una levadura para que tenga mejores condiciones y que yo ya tengo sus características. Puedo también tener mutantes donde yo en el laboratorio uso UV, por ejemplo, rayos UV para mutar y hacer que esa levadura me produzca mayor cantidad de etanol, o bien yo puedo hacer lo que se llama microorganismos recombinantes. O sea, el famoso microorganismo, ¿verdad? Que yo lo que hago es, dentro de esa levadura, hago una incisión y coloco dentro de él un gen que me va a producir mayor cantidad de etanol. O sea, esas son las opciones que yo tengo de dónde obtener microorganismos. Normalmente se compra para la industria de etanol. Aquí apenas muestra una imagen de la levadura, Saccharomyces cerevisiae, que puede ser utilizada y donde yo puedo encontrar esos diferentes tipos de cultivos de células que yo puedo comprar directamente. Los cerveceros que hacen cerveza en su casa compran unos sobrecitos así, ¿verdad? Esos sobrecitos mezclan con agua o con el mosto o con el caldo, ¿sí? Y van preparando sus pies de cuba para fermentación. Es la misma cosa, yo compro estos locales, unos sobrecitos, y esos sobrecitos lo que hago es resuspender y tengo las levaduras que van a producir el tipo de cerveza que me interesa, el tipo de forma de coagular esas levaduras para después separar, por ejemplo, de mis tachos de cerveza. ¿Quién de ustedes fabrica cerveza, señores? ¿Alguien está fabricando cerveza en su casa? ¿O ya fabricó cerveza? ¿No? En mi casa se prepara vino y se usan levaduras. ¿Y las levaduras que compran son compradas o son levaduras que sacan de frutas? Compradas. Compradas. ¿Qué levadura te acuerdas? Vienen como ¿Qué unos levaduras son? polvitos. ¿Cómo? No, un polvito nomás sé que es, y vienen así en paquetitos de papel refrigerados. Exactamente. O sea, son en realidad los paquetitos, pueden estar refrigerados, como vos decís, cuando tenés levaduras liofilizadas, ¿verdad? Yo puedo no refrigerar eso, ¿verdad? Si está liofilizado es un polvo blanco seco que contiene las levaduras justamente, que es levadura, que es lo que yo hago la resuspensión, ¿verdad? ¿Y el vino de qué hacen en tu casa? De uva y de pomelo rosado. Qué genial. ¿Y tu mamá o tu papá hace ahí? Mi hermano, porque él se recibió en ingeniería agroalimentaria y su tesis era producción de vinos. ¿Y continúa haciendo vinos o no? Sí, continúa haciendo. ¿Y qué tal le salen los vinos? Rico es. Excelente. No, pues está bien. O sea, de la misma forma, ustedes pueden comprar levaduras para hacer su cerveza. Y yo le insto a la gente para que haga cerveza porque es muy simple hacer eso. Hacer licores, por ejemplo, en casa también.
utilizando ya un alcohol, o bien como hacen los papás o el hermano o la compañera aquí que hace vino a partir de uva. Bueno, vamos a ver rápidamente qué es lo que yo necesito tener con esos microorganismos. O sea, yo puedo comprar cualquier microorganismo liofilizado, no. Yo necesito que el microorganismo sea capaz de convertir toda esa sacarosa en etanol. Yo tengo que tener un microorganismo que sea capaz de resistir altas concentraciones de etanol después de la fermentación. Y eso acá es muy interesante porque el microorganismo normal, sin mutación, él puede resistir como máximo 8% de etanol en el caldo. Cuando llegó al 8%, ¡pum!, ya no fermento más, dice. ¿Por qué? Porque mayores concentraciones para esa levadura es tóxica. ¿Tá? Entonces, por eso es que se usan microorganismos que pueden resistir 12 o 13% de etanol en el medio o en el caldo fermentado. Justamente para que pueda tener resistencia, porque si yo llego a una concentración de etanol, esa concentración de etanol puede inhibir a la levadura y esa levadura deja de producir etanol. ¿Está bien? Entonces es importante que tenga la capacidad de resistir la acumulación justamente de etanol. No debe producir sustancias no compatibles con lo que quiero, en ese caso etanol, especialmente para la cuestión de bebidas. ¿Tá? Un problema grande cuando se hace producción de bebidas fermentadas es la presencia de acetilo, ¿verdad? O derivados de acetato. Y esos acetilos, ¿verdad?, hacen justamente que el famoso me haga doler la cabeza al día siguiente la cerveza que tomé en exceso, o la cerveza de mala calidad, o el vino de mala calidad, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces es importante justamente que no me dé productos, esa levadura o sustancias que no son compatibles con lo que yo quiero obtener. Por otro lado, dice que tiene que tener un comportamiento fisiológico constante. Recuerden que yo les dije que esas levaduras pueden mutar de forma natural en una planta industrial. Lo que nosotros queremos es que las levaduras, como dice el título acá, comportamiento fisiológico constante, es que la levadura no cambie de condición, que no mute, que me dé siempre el mismo sabor o la misma cantidad de etanol que me interesa. ¿Está bien? Eso es importante también. Lógico que la levadura no es patógena y no tiene que haber microorganismos patógenos para que no produzca toxinas. No debe ser muy exigente. O sea, normalmente a una fermentación se le adiciona algunas sales para el crecimiento de la levadura. Urea, por ejemplo, se le adiciona un poco de fosfato, ¿sí? Y se le da fósforo y nitrógeno justamente para que pueda reproducirse mejor, pero no tiene que ser muy exigente. Si esa levadura es muy exigente, no me va a servir a mí porque voy a necesitar gastar mucho en producción de un caldo o un mosto para fermentar, que va a ser muy elevado su costo. Entonces tiene que ser lo más o lo menos exigente posible justamente en los medios. O sea, no tiene que exigir medios caros de cultivo. Y yo tengo que poder separar rápidamente también el producto de esa fermentación. ¿Ok? Bien, ¿cómo se da la fabricación de etanol? Para que yo pueda producir etanol, que están viendo acá la molécula C2H5OH, el etanol, yo necesito partir de azúcar. ¿Se acuerdan que la sacarosa era fructosa y glucosa? Entonces, si yo hago la inversión de la glucosa y de la sacarosa, perdón, voy a tener glucosa y fructosa. Tanto la glucosa como la fructosa puede ser fermentada por la levadura para obtener etanol, como están viendo acá, y CO2, como están viendo acá. Esta es la reacción de la formación de etanol, rápidamente. Vean que esto que está acá, C6H12O6, es una molécula de glucosa. Una molécula de glucosa me da 2 moléculas de etanol y me da 2 moléculas de CO2. Es el rendimiento teórico que yo tengo. ¿Eso qué significa? Por cada molécula, o sea, por cada
gramo de glucosa, yo tengo 0,5 gramos de etanol aproximadamente. ¿Está bien? Cada gramo de glucosa es convertida en 0,5 gramos de etanol aproximadamente, para un rendimiento del 90%. O sea, yo nunca alcanzo ese 0,5 gramos de etanol por gramo de glucosa. Siempre estoy por 93, 90% de ese valor. ¿Está bien? Entonces, esto aquí es importante porque es que muestra de dónde sale la formación de ese etanol. ¿Alguna pregunta por aquí, señores? No, profe. Bueno, vamos rápidamente entonces a acelerar el paso. Bueno, ya hablamos que la levadura tiene que ser una levadura que no sea exigente. El microorganismo tiene que poder crecer en cualquier condición. El medio no tiene que ser rico, ¿verdad? Pero ahora tenemos que hablar de cómo tiene que ser ese medio de cultivo. El medio de cultivo para que crezcan esas levaduras tiene que ser barato. En ese caso tengo melaza de caña de azúcar o caldo de caña de azúcar. Es un medio que ya tiene sacarosa, tiene algunos minerales, tiene algunos aminoácidos y yo puedo complementar ese medio con otros nutrientes como por ejemplo urea, que da potasio, que da nitrógeno, y fosfato de potasio, que da potasio, que da fósforo, por ejemplo. Ese medio de cultivo dice que no debe provocar problemas cuando yo quiero recuperar el producto. O sea, no tiene que ser de difícil separación. O sea, yo puedo separar el medio por un lado y el otro lado puedo tener el etanol. En ese caso, la destilación no debe ser compleja en el sentido de que el medio no tiene que complicar mi destilación. Tiene que ser el medio más o menos de composición razonablemente fija, o sea que no tiene que variar mucho, tengo que tener más o menos la misma calidad de melaza y la misma calidad de caldo o de caña que voy a utilizar. Y lógicamente no tiene que causar problemas en el proceso de tratamiento de fluente. Para mi fermentación, tanto en laboratorio como en la industria, yo necesito nitrógeno, fósforo, sodio, potasio, magnesio, manganeso, cobre, hierro, entre otras sustancias. ¿Ok? Eso es importante para que el microorganismo pueda crecer. Sin estos elementos, yo prácticamente no voy a alcanzar rendimientos de etanol importante. Y aquí me muestra rápidamente el gráfico de qué pasa cuando yo adiciono nutrientes a mi caldo y cuando yo no adiciono nutrientes a mi caldo. Esta curva que está acá punteada es una curva que muestra justamente el crecimiento de las levaduras sin nutrientes. Y esta otra curva que está mayor aquí es el crecimiento de las levaduras con nutrientes. Esto que estamos viendo en la ordenada es la cantidad de levadura que se produce en función del tiempo. Y vean aquí que cuando no tengo nutrientes en el medio, la levadura rinde menos células y rinde menos etanol. A diferencia de cuando yo hago la nutrición de esa levadura. Entonces es importante adicionarle justamente diferentes tipos de compuestos. Profe, ahí es lo que te conviene utilizar levaduras naturales y aparte añadirle nutrientes, o sea, tipo nitrógeno y fósforo. Sí, así mismo. Eso es importantísimo. Y cuando ustedes hacen su cerveza, por ejemplo, vamos a pensar rápidamente. Yo le adiciono la cebada. La cebada tiene el almidón. Esa cebada tengo que hacer un proceso de maceración a una temperatura determinada. Esa temperatura lo que va a hacer es activar las enzimas que tiene la propia cebada para hidrolizar el almidón de la cebada. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Cuando se hidroliza la cebada ya se van liberando también aminoácidos y proteínas en el medio, ¿tá? Que le dan cuerpo a mi caldo que voy a fermentar y además le dan nitrógeno, ¿verdad? Y otros nutrientes, vitaminas, por ejemplo, a esa levadura para que pueda fermentar y obtener la cerveza que ustedes están queriendo. De la misma forma, yo cuando voy a producir etanol en la industria para combustible, yo necesito que esas levaduras tengan por lo menos nitrógeno, fósforo y potasio, ¿verdad? Para que justamente puedan alcanzar su crecimiento y puedan producir el etanol. Si yo no le doy nutrientes, si no le doy fosfato, no le doy nitrógeno, ¿qué va a pasar? El bicho va a ser el famoso bicho caigüe, ¿verdad? Que no va a querer producir lo que a mí me interesa. Entonces voy a estar perdiendo dinero. Mi fermentación va a ser muy larga, lenta, va a durar más de 12 horas mi fermentación.
Si yo quiero que esa levadura me rinda y en 6, 7, 8 horas yo tenga ya etanol, tengo que ponerle sí o sí nutrientes. Y además de nutrientes, yo adiciono también microbicidas que eliminan bacterias que contaminan el caldo de fermentación. ¿Está bien? No se preocupen con este gráfico, apenas les quiero indicar qué pasa con un microorganismo. Vean aquí que dice glucosa. Y esto que está viendo aquí, que dice transporte de azúcar, en realidad esto es la membrana de la levadura. Para que la glucosa entre dentro de las células, para que se produzca etanol, como están viendo acá, que el último producto, la glucosa va a ingresar dentro de la célula, necesita el fósforo, vean acá, 6P, fósforo, para que ese fósforo se mezcle con la glucosa y pase por todas estas vías para producir etanol. Si yo no le adiciono fósforo, no voy a conseguir ese proceso. ¿Está bien? Por eso es importante justamente que se le adicionen esos diferentes compuestos. Bien, esto aquí apenas muestra la sacarosa que se hidroliza a invertasa. Invertasa, ¿qué significaba? Que obtenía glucosa por un lado y fructosa, la inversión de la sacarosa. Esa glucosa y esa fructosa, ¿sí?, se transforman por fermentación en etanol y CO2. ¿Cuál es la concentración en grados Brix que yo necesito para la fermentación? Entre 15 y 25 grados Brix. O sea que haya hasta 25-30% de sacarosa en el medio. Normalmente coloco entre 5 y 10% del volumen total en levaduras. Esa fermentación, como les dije, puede durar entre 4 y 12 horas y puedo obtener etanol entre 7 y 10%. Puedo incluso llegar hasta 12% con las nuevas levaduras, que son más resistentes a etanol. ¿Está bien? Entonces, nunca yo llego al rendimiento total. ¿Se acuerdan? Un gramo de glucosa daba 0,5 gramos de etanol. Nunca llego a ese 100%. Normalmente estoy en 90 o 93 o 94%. Aquí solamente para mostrarles que a partir de la glucosa existen esas vías metabólicas, se forma una sustancia que se llama piruvato, se obtiene CO2 por un lado, se forma acetaldehído y ese acetaldehído es que se convierte en etanol dentro de la célula. ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, señores? No, profe. Bueno. Esto que están viendo aquí es un gráfico que demuestra la cantidad de células, ¿sí?, versus el tiempo y cómo se comportan esas células en el tacho de fermentación. Las levaduras normalmente inician su crecimiento en una fase de latencia. Esa fase de latencia, ¿cuál es? El microorganismo se acostumbra al medio de cultivo. Entonces, él no crece en número. Ven aquí, esto es número de células. Él no va a crecer en células, se mantiene constante. Se está adaptando al medio de cultivo. Después llega un tiempo determinado. Vean aquí que la curva comienza a tener un crecimiento exponencial. ¿Vieron? La curva crece en crecimiento exponencial y esta fase aquí de crecimiento exponencial es la fase que a mí me interesa, porque es en esta fase que el microorganismo aumenta su número de células. Vean aquí, aumentó su número de células con el tiempo y va a comenzar a producir mi etanol. Si yo no estoy en esa fase exponencial y en esta otra fase que se llama fase estacionaria, yo no voy a alcanzar el rendimiento de etanol que me interesa. Entonces, la fase más importante es esa fase de crecimiento exponencial, donde las células están vigorosas, o sea, tienen su máxima actividad metabólica y crecimiento. Entonces, esta es la fase que más nos interesa a nosotros para iniciar nuestra fermentación. ¿Está bien? En esta fase estacionaria se produce etanol, ¿verdad? Pero las células comienzan a morir también. Y después ya vemos la fase de muerte, donde hay mayor cantidad de muerte celular. Entonces, esta fase exponencial y esta fase estacionaria de crecimiento son lo que nos interesa a nosotros en la preparación de nuestras levaduras. Y en la fotografía están viendo ustedes rápidamente una levadura que Saccharomyces cerevisiae que va a ser inoculada en este tanque de fermentación, ¿verdad?
Para eso yo utilizo levadura de pan, que es hasta que no se le dice. Un mosto que puede tener 20 gramos por litro de sacarosa, ¿sí? Y normalmente comienzo a hacer el proceso de fermentación. Esas células que están en ese tanque de fermentación que están viendo acá es la que yo voy a transportar por medio de bombas a un tanque final de fermentación, un tanque de mayor volumen. Y para eso pido mucha atención aquí. Existen 3 formas de hacer esa fermentación. Mucha atención en esto. El sistema puede ser sistema discontinuos de fermentación o puede ser sistemas continuos de fermentación. Nosotros vamos a hablar de procesos discontinuos porque es lo que más se trabaja aquí en Paraguay. ¿Ok? Tengo un sistema que dice de cultivo puro, como dice su nombre, compro cultivo puro e inoculo esos tanques de fermentación. Puedo hacer un sistema de cortes o bien hacer un sistema de recuperación de levaduras por el método de Meili-Voinot. ¿Ok? Entonces son 3 métodos principales que yo puedo utilizar. ¿Ok? Para esa fermentación. Si yo parto de un sistema de cultivo puro, ¿qué significa eso? Voy a tener las células que van a venir en sobre, ¿verdad? Voy a propagar en el laboratorio y voy a inocular mi tanque puro. O sea, mi tanque con puras células nuevas. ¿Ah? No son células aisladas en la planta, ni que me pasó, que yo obtuve por mutación. Son células puras que yo traigo en sobres, ¿verdad? Que hago la propagación en el laboratorio e inoculo mi tanque. Y ven aquí, yo voy a inocular, estos son los diferentes tanques de fermentación, y voy a bombear a este primer tanque donde voy a adicionar el caldo de fermentación y voy a colocar hasta 10% de este volumen con células de levadura. Voy a dejar pasar el tiempo para la fermentación de 7, 8 o 10 horas, por ejemplo, y después de eso voy a recoger el mosto que voy a llevar a destilación, mosto fermentado. Entonces, un tanque de cultivo puro puede inocular varios tanques diferentes de fermentación con caldo de caña de azúcar, por ejemplo, ¿okay? Para obtener tanques fermentados donde tengo el mosto fermentado que voy a después llevar a destilación. Este es el método del sistema puro. Después hay un método que se llama el método del sistema de cortes, y quiero que presten mucha atención aquí. El método del sistema de cortes justamente lo que hace es, tengo un tanque que ya fermentó. Presten atención aquí. Tengo un tanque que ya está completamente fermentado. Yo llego a vaciar, por ejemplo, y dejo en el tanque de fermentación unos 10 o 20% del volumen total. Normalmente 10%. Dejo en el tanque de fermentación. El otro volumen va directamente a la destilación ya, ¿verdad? Ese 10% que yo dejé en ese tanque de fermentación, vean aquí, yo voy a bombear y voy a inocular un tanque vacío. Ese mosto que estoy colocando aquí, que proviene de este ya mosto fermentado, tiene levaduras. ¿Está bien? Entonces, si este mosto ya tiene levaduras, lo que yo voy a hacer es completar el volumen del tanque con un caldo sin fermentar para que continúe el proceso de fermentación. ¿Por qué le llaman proceso o sistema de cortes? Porque lo que yo corto es un 10% del volumen fermentado, paso a un tanque vacío. El resto pasa a destilación. Yo voy a llenar este tanque, voy a fermentar y posteriormente ya voy a tener el tanque fermentado que sí va a ir también a destilación. ¿Se entiende este sistema de corte, señores? Sí, por favor, preguntes si me entienden. Yo quería preguntar una cosa, profe. ¿Ahí no disminuye tu rendimiento al hacer por cortes? Si estás dejando un chiquitito nomás del otro, o sea, no es como tirarle la levadura pura. Bueno, vamos a pensar una cosa, lo siguiente. Imagínate que esto aquí es un caldo puro, o sea, que tiene mucha sacarosa, que tiene 25 grados Brix de sacarosa. No tiene todavía levaduras, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es inocular las levaduras en este tanque
Se va a mezclar y esa levadura va a fermentar por 6, 7, 8 horas. Cuando ya fermentó todo esto, ¿verdad? El 90% de este líquido va a ir a destilación. El 10% va a pasar a este tanque donde voy a poner cultivo nuevo, sin fermentar, con 25 grados Brix. ¿Cuál es la intención de hacer ese corte? Justamente no comenzar otra vez un proceso de propagación de las células, sino que usar ya las células que ya están adaptadas a ese medio de cultivo, colocando un volumen en este tanque. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Ya tengo células adaptadas al medio, entonces van a crecer mucho más rápidamente. ¿Ok? Entonces la adición del caldo va a comenzar a fermentar mucho más rápido, probablemente en 6 horas, 7 horas yo ya fermente todo y ya puedo bombear de vuelta a otro tanque para que este tanque alimente mi destilación. Ese sistema de corte lo que hace es evitar que cosa que vos siempre hagas la propagación de tus células antes. ¿Entendés? Entonces la propia propagación de las células se da en el tanque de fermentación principal. No necesita tanques adicionales para hacer esa fermentación. ¿Se entiende, Sebastián, eso? Sí, ahora entendí la idea. Perfecto. Entonces eso es el sistema de cortes. A diferencia del sistema de cultivo puro, donde yo no hago cortes, sino que inoculo todo un tanque con cultivos, con células puras, ¿verdad? Y no voy cortando. Así que una vez que fermentó todo esto, yo ya destilo. Fermentó todo esto, destilo. No dejo ningún volumen acá que voy a usar en otro tanque de fermentación. A diferencia del sistema de cortes, sí dejo un 10%, que me ahorra tiempo en la propagación celular. ¿Ok? Ahí viene otro método, que se llama el método, y el tercer método que se llama el método de Mealy-Boynott. El método de Mealy-Boynott es muy importante justamente porque vamos a prestar atención en este diagrama de flujo, este flujograma. Esto que está aquí es mi tanque de fermentación o la horna de fermentación. Ahí voy a colocar el mosto, voy a colocar la levadura, ¿sí? Va a fermentar. Después del periodo de fermentación, vean aquí, voy a obtener ese caldo fermentado que va a tener hasta 10, 11, 12% de etanol y vean que ingresa a una centrífuga. Esa centrífuga, por un lado, separa el caldo fermentado sin levaduras que va a un tanque de almacenamiento antes de la destilación, y de esa centrífuga también sale lo que se llama una leche o crema de levaduras. Vean aquí, en esta centrífuga separo levaduras y separo vino fermentado. La levadura que yo separé aquí en esa centrífuga va a un tanque y en este tanque yo adiciono agua para resuspender esas células y le adiciono una cantidad de ácido, normalmente ácido sulfúrico. Me van a decir, pero profesor, ¿cómo le va a adicionar ácido sulfúrico a la levadura? Le va a matar todo eso, ¿verdad? No, en realidad yo le adiciono una cantidad de ácido sulfúrico que se diluye con agua y lo que ayuda a ese ácido sulfúrico es eliminar a esas células que ya están prácticamente muertas. ¿Sí? Entonces las células que sobreviven es las que van a inocular de vuelta otro tanque de fermentación. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que yo gano haciendo la centrifugación y la separación de esas levaduras? Elimino las levaduras muertas y rápidamente puedo inocular otro tanque de fermentación sin hacer ese proceso de corte o ese proceso de estar propagando células a partir de un cultivo puro. ¿Está bien? ¿Se entiende este método de Mealy-Boynott, señores? ¿Alguna pregunta? Esto es muy importante porque es el método que más se utiliza en la industria. Se entendió, profe. Perfecto. Bien. Aquí apenas muestra el método de Mealy-Boynott para diferentes hornas de fermentación. Tengo una fermentación, o sea, tengo un tanque de fermentación, 2, 3 tanques de fermentación. Cualquiera de estos tanques de fermentación que está fermentando, yo puedo bombear a un tanque pulmón. De este tanque pulmón paso a la centrífuga. De ahí tengo la crema o la leche de levaduras que va a otro tanque, a una cuba
donde adiciono ese ácido sulfúrico y agua, y después vean aquí que puedo recircular a las diferentes dornas de vuelta. Eso va a depender cuál es la dorna que está vacía y que requiere que se haga la inoculación. El caldo fermentado va a pasar a una adorna volante que le llaman, un tanque volante que es el que va a alimentar la destiladora. ¿Sí? ¿Y dónde va a entrar ese tanque volante? Vean aquí esta adorna volante. ¿Sí? De aquí, de esta adorna, yo tengo un vino fermentado, un mosto fermentado, que va a entrar a una columna de destilación para obtener un tipo de etanol de una concentración de aproximadamente 50% de etanol. Después de esa adorna, yo puedo pasar de esta destilación, puedo pasar a una destilación fraccionada para obtener un alcohol hidratado del 96%, ¿sí? De esta columna de destilación fraccionada. Y a partir de ahí, yo puedo llevar ese propio etanol a otras columnas para realizar la deshidratación de ese alcohol y subir de 96% a 99.6% de etanol. Y ahí tengo el etanol anhidro. El etanol anhidro, vamos a hablar de eso en las próximas clases, que son más referidos a justamente a destilación. Además del caldo de caña de azúcar y la melaza, yo puedo usar almidón. Para usar almidón, uso normalmente almidón de maíz. Y el almidón de maíz hoy en día, la industria del alcohol no está pudiendo arcar con el precio del almidón, con el maíz, porque el maíz está muy caro por la sequía principalmente. Entonces, pero sí yo puedo utilizar almidón de maíz, tengo el maíz, hago un proceso de hidrólisis de ese almidón, ¿sí? Esa hidrólisis de almidón yo puedo hacer utilizando una enzima que yo adiciono al medio. Entonces ese almidón se va a hidrolizar y va a formar glucosa. Vean aquí, forma glucosa. Esta es la glucosa que yo voy a usar para la fermentación y obtención de etanol. ¿Tá? Entonces yo puedo usar también almidón de mandioca, almidón de maíz para esa fermentación. Pero antes de usar ese almidón de mandioca o de maíz, yo tengo que pasar por un proceso que es justamente el de tratar ese almidón. Yo no puedo poner almidón y poner la levadura porque la levadura no va a crecer en almidón. Yo necesito justamente romper ese almidón en glucosa para obtener azúcar y esa glucosa fermentar. Y normalmente se da a, por ejemplo, temperatura de 175 grados, la hidrólisis del almidón, ¿sí? Para justamente obtener ese azúcar que posteriormente va a ser fermentado. Normalmente esa fermentación, o sea, la hidrólisis de ese almidón me da 70% de maltosa y 30% de dextrinas, ¿verdad? Que son partes del almidón que se pueden reutilizar para fermentación. ¿Tá? Tengo ya el medio que tiene entre 20 y 25% de glucosa que puede ser fermentado. Entonces se da el proceso de fermentación. Es la misma cosa que se da en el proceso de fermentación de la cerveza. ¿Qué yo necesito para hacer cerveza? Necesito cebada. Y después de cebada, ¿qué necesito? Adjuntos que hacen Adjuntos. que sea más barato. Justamente. ¿Qué es el adjunto? El adjunto me va a dar almidón, o sea, me va a dar mayor cantidad de azúcares, glucosa. Si yo no le adiciono adjunto a la cerveza, ¿qué tipo de cerveza yo tengo? 100% malta. 100% malta. Y es una cerveza que está muy encorpada, ¿verdad? Que es muy difícil de tomar, ¿verdad? Entonces, por eso se le adiciona adjunto, que puede ser, en este caso, almidón de mandioca, almidón de maíz, ¿sí? O incluso trigo, arroz también puedo utilizar, porque ellos tienen esas sustancias, esos productos en realidad, materia prima, tienen almidón que yo voy a hidrolizar para obtener azúcar y después fermentar. ¿Está bien? Entonces la fermentación, después de que yo ya tengo el almidón hidrolizado, se da de la misma forma que adicionando levadura y dejando fermentar. Además, o sea, yo no hago cerveza de cebada pura, 100% malta, porque me sale muy caro también. ¿Ah? Además, hay gente que no consigue tomar eso.
Ya finalizando, señores, hay cosas importantes que yo tengo que considerar en la fermentación para obtener ese etanol de 10-12% aproximadamente en el mosto. Tengo que saber o considerar el tipo de levadura que uso, la nutrición, la temperatura de fermentación. La temperatura de fermentación aquí en Paraguay, para la obtención de etanol, ustedes saben que hace mucho calor. Entonces las levaduras están adaptadas a fermentar entre 30 a 35, incluso 37 grados ese proceso de fermentación. Entonces no se inhibe eso. Si aumenta mucho más que 37 grados, lógicamente mis rendimientos pueden disminuir y segundo se va a evaporar etanol. ¿Ok? El pH, normalmente un pH ligeramente ácido para la fermentación, se le adiciona algunos inhibidores de la fermentación paralela, o sea, tengo que adicionarle microbicida, por ejemplo, o antisépticos para eliminar la presencia de bacterias que hacen fermentaciones paralelas. Tengo que ver que mi medio no tenga otros inhibidores también. Tengo que ver cuál es la concentración de azúcar de partida, que como les dije, 25 Brix aproximadamente. La cantidad de células que voy a inocular también en mi tanque de fermentación es importante. Como dijimos, había 3 métodos de cultivo puro, de cortes y el méligo y no. Adicionar antibióticos y antisépticos para evitar el proceso de contaminación. ¿Cómo yo verifico si mi etanol en la fábrica está dándome la cantidad de etanol y las características de ese etanol fácilmente? O sea, el que es operario de una fábrica de etanol y que trabaja en la parte de fermentación, simplemente él viendo cómo está desarrollándose esa fermentación y dándole o sea, oliendo un poco de esa fermentación, ya va a saber qué es lo que está pasando en la fermentación. O sea, el tiempo de fermentación es muy importante. Les dije que podía variar entre 8 o 12 horas. Si la fermentación es muy rápida, una pregunta, si es menos de 6 horas, ¿qué pudo haber pasado ahí? Si la fermentación es mucho más rápida. Recuerden que la levadura fermenta entre 6 y 12 horas. Si es muy rápido, probablemente yo tengo contaminación por bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias crecen mucho más rápido. Entonces, si yo tengo etanol y ya veo que está fermentando antes de las 6 horas, es casi seguro que está contaminado con bacterias. ¿Qué pasa si el tiempo de fermentación es mucho más que 12 horas? No adicioné la cantidad suficiente de levadura probablemente, o que esas levaduras se están muriendo por algún otro motivo. No me están dando la fermentación y la fermentación es muy lenta. Yo puedo ver o sentir olores, pero en realidad no puedo ver olores, puedo sentir olores en la fermentación. Si yo tengo un olor a ácido acético, a vinagre en la fermentación, eso significa que yo tengo más ácido acético. Tengo olor a vinagre. Entonces quiere decir que hay contaminación por bacterias y las levaduras no me van a dar el etanol que yo quiero porque están compitiendo con las bacterias que forman ácido acético. El aspecto de la espuma, si yo tengo mucha espuma, quiere decir que están contaminados con bacterias probablemente. Puedo ver que haya moscas sobre la fermentación, entonces quiere decir que hay formación de ácido acético. La temperatura no es adecuada, la densidad del mosto también va variando y la concentración de azúcar no se mueve, o sea, no se cambia esa concentración de azúcar. Si la concentración de azúcar no cambia, quiere decir que no está fermentando, ¿verdad? O si hay presencia de ácido acético, me va a dar acidez. Entonces, eso es lo que yo tengo que considerar a la hora de fermentar. Bien, y para concluir, sí. ¿Qué es drosófilas? Drosófilas son moscas, esas mosquitas que van a depositarse sobre la superficie del tanque de fermentación. ¿Está bien? Moscas. Esas moscas, cuando se depositan en un medio de fermentación, y probablemente quien hizo vino en su casa y no tapó bien ese proceso, o no hizo una fermentación adecuada, de algún tiempo comienzan a llegar esas moscas sobre la superficie del caldo. ¿Tá? Comienzan a depositar huevos y también pueden transmitir o transferir, en realidad, bacterias. ¿Tá? Esas bacterias pueden acidificar tu medio de fermentación, producir ácido acético, producir vinagre y no producir etanol. Entonces, todo el etanol se va a transformar en ácido acético y no va a darse lugar a obtener etanol. ¿Está bien?
Entonces, esas son algunas de las características que yo tengo que considerar a la hora de fermentar propiamente dicho. Preguntas hasta aquí, señores. Bien, esto aquí apenas muestra un esquema de qué es lo que se hace a partir de adición de almidón a la fermentación. Acá no está muy claro, pero este tanquecito que está aquí es un tanque de amilasa, que es la enzima que se adiciona para hidrolizar el almidón, ¿verdad? Entonces yo uso amilasa, tengo un tanque donde coloco el maíz o el almidón propiamente dicho, agito en solución, adiciono la amilasa y esa amilasa se encarga de romper el almidón para obtener azúcar. Y a partir de eso ya puedo pasar por los diferentes tachos de fermentación para la obtención de etanol. Hay varios esquemas que voy a dejar disponible para ustedes. Este esquema, por ejemplo, de fermentación, justamente para que tengan en cuenta. ¿Dónde van a encontrar mucha información sobre fermentación y un capítulo entero de fermentación? Justamente en el libro de Alkins, ¿verdad? Donde explican con detalle qué es lo que se da en la fermentación y después vamos lógicamente a hablar de la destilación en las próximas clases. Voy a también dejar un video para que ustedes tengan en cuenta eso a la hora de estudiar, un video que muestra de la producción de etanol aquí en Paraguay, ¿sí? Otro video que habla un poco más de detalle qué es lo que se hace en las diferentes operaciones, tanto de azúcar como de etanol, ¿sí? Y voy a colocar también para ustedes disponible un video español que habla sobre fermentación etanólica. ¿Está bien? En resumen, yo puedo utilizar diferentes materias primas para la obtención de etanol. Puedo utilizar melaza, puedo utilizar caldo de caña de azúcar, puedo utilizar almidón de mandioca, de maíz o almidón de arroz también para fermentar. El caso del saque, por ejemplo, de fermentación de almidón de arroz. Y también puedo, ¿qué cosa? Puedo obtener etanol a partir de bagazo de caña de azúcar. No se está haciendo en varias industrias eso todavía aquí en Paraguay. Se está probando, pero sí ya en países como Brasil, Finlandia y otras países sí ya producen etanol de bagazo de caña de azúcar que llamamos etanol de segunda generación. ¿Está bien? Es importante escoger la levadura adecuada, es importante preparar un medio adecuado con nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio para que esa levadura pueda reproducirse. Es importante que se obtenga levaduras de la fase exponencial de crecimiento. ¿Por qué? Porque en esa condición las levaduras están a full, ¿verdad? O sea, su metabolismo está al máximo y con eso se puede obtener mejores rendimientos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, señores? Bueno,